¿Qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos a este video lleva como nombre derivadas parciales de orden superior. ¿Cuáles son las derivadas parciales de orden superior? Pues como en las derivadas normales las conocemos como segunda o tercera derivada, aquí también son las a partir de la segunda derivada o la tercera derivada o la cuarta derivada. Depende cuántas veces derives, pues va a ser el nombre de la derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Por eso se llaman de orden superior, porque comienzan a partir de la segunda derivada. ¿Y cómo identificar una derivada parcial de orden superior? Bueno, vamos a ver su sintaxis, es decir, cómo se escribe. Ya sabemos que la primera derivada la podemos identificar de esta manera, la derivada de la función con respecto a la variable x, y ahí estamos expresando que vamos a calcular la primera derivada o la derivada parcial de una función. Pero para calcular la segunda derivada de una derivada parcial a esta forma de escritura, a esta sintaxis, le vamos a agregar la diferencial de la función con respecto a la nueva variable que voy a derivar. Es decir, en este caso, pues deseo derivar nuevamente con respecto a la variable x. Y aquí eliminamos la función, puesto que se está repitiendo en la segunda derivada. De esta manera podemos identificar que estamos calculando o estamos determinando la segunda derivada parcial de una función de varias variables. Esto también se puede escribir de la siguiente manera. O sea que va a ser igual a la segunda derivada de la función con respecto a la variable x. Pero como son dos veces la variable x que se está derivando, pues entonces va elevado al cuadrado. Otra forma de identificar una derivada, una segunda derivada parcial de una derivada de varias funciones va a ser la función subíndice xx de la función. ¿Qué quiere decir? Que aquí estoy calculando la segunda derivada con respecto a la variable x de la función que ya se derivó con respecto a la variable x. Ese es con respecto a la variable x. Vamos a ver cómo se escribe con respecto a la variable y. Entonces puedo escribirlo de esta manera, donde estoy expresando que debes calcular la derivada parcial de la función con respecto a la variable y. Pero como vamos a calcular la segunda derivada, entonces sería la derivada parcial de la función con respecto a la variable y. Y entonces aquí nos queda, o podemos escribirlo de la siguiente manera. La segunda derivada parcial de la función con respecto a la variable y como está dos veces derivada con respecto a esa variable, pues la elevamos al cuadrado. Aquí es el caso cuando se deriva dos veces la misma variable. Vamos a ver qué sucede cuando se deriva con respecto una de la otra variable. Entonces aquí tenemos la derivada parcial que ya se derivó con respecto a la variable x y que ahora queremos que esa derivada parcial que se derivó con respecto a x ahora sea derivada con respecto a la variable y. Y lo puedo escribir de esta manera. O en su defecto puedo escribir la segunda derivada de la función con respecto a
la variable y, puesto que ya se había derivado con respecto a la variable x. Aquí se derivó primero x y luego se derivó y. Y podemos escribirlo de esta forma o de esta también. Aquí nos faltó aquí la segunda derivada de la función con respecto a la variable y, ya cuando tenemos la primera derivada parcial de la función. Aquí entonces va a ser la derivada parcial de la función con respecto a la variable y cuando ya se había derivado con respecto a la variable x. Ahora nos falta cuando tenemos la derivada parcial de la variable y, pero queremos sacar o calcular su derivada parcial con respecto a la variable x. Entonces aquí quedaría la segunda derivada de la función cuando ya se había derivado en y, ahora queremos derivar con respecto a x. Entonces aquí escribimos y subíndice f subíndice yx. Y de estas tres formas, ya sea como se expresa aquí o como se expresa acá, puedo yo escribir o denotar que estoy calculando la segunda derivada, es decir, cuando ya yo había calculado la primera derivada parcial de una función, puedo volver a calcular otra derivada si es que es el caso de la segunda derivada. Y así sucesivamente con la tercera o cuarta o quinta derivada. Bien, vamos a ver un ejemplo. Para que quede más claro este concepto de derivadas parciales de orden superior. Bien, yo tengo la función f de x, y igual a 6x cuadrado más 5x cúbica y a la cuarta menos 10 y a la 5. Y vamos a calcular la segunda derivada de esta función. Para poder calcular la segunda derivada, pues primero debemos derivar con respecto a una variable. Vamos a calcular la derivada parcial de la función con respecto a la variable x. Y eso, pues ya lo sabemos hacer. Entonces vamos a derivar esta variable x, puesto que estoy derivando con respecto a x. Entonces aquí mi derivada va a ser 12x. Siguiente término, aquí este sí lo derivo, porque tiene variable x, pero y a la cuarta se convierte en constante, es decir, como si fuese un número. Por lo tanto, aquí va a ser más 15x al cuadrado y a la cuarta. ¿Sí? Porque esta es una constante y se mantiene su valor. El siguiente término es menos 10 y a la 5. No lo derivo, me da 0, porque es constante, la derivada de una constante es 0. No lo derivo, ¿por qué? Porque estoy derivando con respecto a la variable x, y este no tiene x, tiene y. Por lo tanto es constante, y al derivarla se vuelve 0. Entonces ya no lo escribo. Ya tengo la primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada de esta derivada parcial. Y vamos a comenzar con la derivada, la segunda derivada de la función con respecto a la variable x. Y como es la segunda derivada, entonces voy a derivar nuevamente
con respecto a la variable x, porque me están pidiendo aquí la variable x. Entonces, la derivada de 12x, pues 12. La derivada del siguiente término, que es 15x cuadrada y a la cuarta, pues nada más voy a derivar x cuadrado, porque y es constante. Entonces, me da 30x y a la cuarta. Y ya tengo mi segunda derivada. Esta es mi segunda derivada con respecto a la variable x, pero también puedo calcular la segunda derivada parcial con respecto a la variable y. Y aquí esto está expresando que ya derive con respecto a quién, a la variable x, que sería esta. Entonces, voy a derivar esta función porque es la primera derivada parcial y la segunda derivada parcial surge a partir de la primera derivada parcial, que sería esta. Entonces, pero ahora voy a derivar con respecto a la variable y. Por lo tanto, este 12x no lo derivo o se vuelve constante, y si lo derivo, pues vale 0. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a la variable y. Entonces aquí este vale 0. Siguiente término, 15x cuadrada y a la cuarta, lo voy a derivar con respecto a la variable y. Y si hay y, entonces y a la cuarta se deriva. Por lo tanto, tengo que 4 por 15, que es constante, me da 60x cuadrada y a la 3, porque derivé y a la cuarta. Y ya tengo mi segunda derivada con respecto a la variable y, partiendo de la primera derivada con respecto a la variable x. Ahora vamos a obtener, aquí le podemos poner aquí le podemos poner que es la primera derivada parcial con respecto a x. Y esta va a ser la segunda derivada parcial igualmente con respecto a x, perdón, que surge a partir de la primera derivada. Y acá tenemos la segunda derivada parcial con respecto a la variable y, aquí está, que ya sabemos que debe surgir a partir de la primera derivada de la parcial de x, porque aquí lo especifica. Bien, vamos ahora a obtener la primera derivada parcial, de la función original, que es esta de acá, con respecto a la variable y. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a la variable y. Y vamos a derivar con respecto a y la función original. Este 6x cuadrada no lo derivo porque me piden derivar con respecto a y. El siguiente término, 5x cúbica y a la cuarta, sí lo derivo porque tiene y. Y sí puedo derivar con respecto a esa variable. Entonces tengo que sería 4 por 5, 20, x cúbica, que se mantiene como constante, y a la 3. Menos 10y a la 5. Y sí lo voy a derivar porque tiene variable y. Entonces su derivada va a ser 50y a la cuarta. Y ya tengo aquí mi primera derivada parcial con respecto a la variable y. Ahora vamos a derivar
vamos a obtener la segunda derivada con respecto a la variable x, pero partiendo ya de la primera derivada parcial de la variable y. Entonces vamos a escribirlo. La segunda derivada de la función con respecto a la variable x, cuando ya sabemos que tenemos la primera derivada con respecto a la variable y. Entonces vamos a partir de la primera derivada, que es esta que está acá. Y vamos a derivar con respecto a x. Entonces, aquí hay una x cúbica, si lo puedo derivar, y se convierte en constante. Entonces mi derivada de x cúbica es 3x cuadrada, pero ese 3 multiplica el 20, y entonces me da 60x cuadrada, y a la 3 se mantiene como constante. ¿Vale? Siguiente término, menos 50y a la cuarta. No lo derivo. ¿Por qué no lo derivo? Porque tiene variable y a mí me están pidiendo que derive con respecto a la variable x. Entonces me da 0. Se vuelve constante, la derivada de una constante 0, por lo tanto no lo escribo. Finalmente, bueno, vamos ahora a obtener la derivada, la segunda derivada, bueno, aquí vamos a ponerle segunda derivada parcial con respecto a la variable x. Ahora vamos a obtener la segunda derivada de la función con respecto a la variable y. ¿Por qué y al cuadrado? Porque ya tenemos una primera derivada con respecto a la variable y, que nuevamente voy a derivar con respecto a la variable y, por eso la elevamos al cuadrado. Y ya con ello hacemos de notar que estamos calculando la segunda derivada con respecto a y, partiendo de la primera derivada con respecto a y. Entonces, la primera derivada parcial es esta que está acá. Entonces de ahí parto y voy a calcular la derivada parcial con respecto a la variable y. Entonces, el primer término es 20x cúbica y al cubo. Si derivo porque hay una variable y la derivada de y al cubo es 3y cuadrada, pero este 3 multiplica el 20. 3 por 20 pues me va a dar 60. 60x cúbica porque se conserva como constante y aquí tenemos y cuadrada. Siguiente término, menos 50y cuarta. 50y cuarta, sí lo voy a derivar porque me piden que derive con respecto a la variable y. Y la derivada de y a la cuarta es 4y al cubo. Pero ese 4 se multiplica por el 5 y entonces tengo 200y al cubo. Y entonces ya tengo mi segunda derivada parcial con respecto a la variable y. ¿Vale? Entonces, de esta manera yo estoy calculando derivadas de orden superior porque estoy calculando segundas derivadas. Y yo pudiera calcular una tercera derivada con respecto a las variables x y y que van a surgir a partir de la segunda derivada. A eso se le conoce como derivadas parciales de orden superior, porque pueden ser segunda, tercera, cuarta, quinta derivada. Y cada una de las derivadas pues se va a realizar con respecto a las variables que estés usando. En este caso estamos usando x y. Bien, hasta aquí chicos y chicas este video.